Solo quería dar de comer a su hijo. Él estaba sentado en su mesa de siempre. Pero su encuentro fortuito lo cambió todo. Suscríbete y comenta desde donde lo ves. La noche cae lentamente sobre Buenos Aires, teniendo de ámbar los cristales de los rascacielos y transformando las avenidas en ríos de luces y sombras. Desde la cima de uno de esos edificios, en una terraza exclusiva del barrio de Puerto Madero, se extiende el comedor de un restaurante reservado a unos pocos, figuras del mundo financiero, políticos discretos, empresarios de apellido compuesto. Cada martes, a la misma hora y en la misma mesa junto al ventanal, tomaba asiento un hombre que, hasta no mucho tiempo atrás, había sido uno de los nombres más conocidos del país, Tomás Herrera. Vestía sin ostentación, con trajes sobrios y perfectamente planchados, como si la elegancia aún fuera una obligación que no se permitía abandonar. Alto, de movimientos medidos, rostro sereno y mirada que parecía analizarlo todo sin mostrar emoción. Llegaba siempre puntual, pedía lo mismo, filete con papas rústicas, ensalada verde sin aderezo, una copa de Malbec. Y dejaba intacto casi todo, salvo el vino, que a veces se permitía terminar con lentitud. Luego se marchaba sin despedirse de nadie, sin mirar a nadie. Tomás había sido el presidente y fundador de una de las mayores corporaciones de medios de Latinoamérica, dueño de canales de televisión, plataformas digitales y periódicos en papel. Durante más de una década su rostro se había repetido en entrevistas, galas benéficas, foros económicos. Había tenido el mundo a sus pies. Hasta aquella tarde en la que una llamada interrumpió su reunión con inversionistas y le informó que su hermano menor, Ignacio, y su prometida, Lucía, habían muerto en un accidente de tráfico en la ruta hacia Bariloche. Desde entonces, Tomás dejó de hablar, renunció a su cargo, vendió sus acciones, desapareció de los titulares. Se convirtió en una figura fantasmal que solo algunos veían cruzar, cada martes, el umbral del restaurante donde solía cenar con Ignacio y Lucía antes de que todo cambiara. Ese espacio suspendido en la rutina se convirtió en su única forma de recordar o tal vez de no olvidar. No había música, ni palabras, ni compañía. Solo silencio, copas relucientes y el murmullo lejano de la ciudad. Aquella noche de noviembre, sin embargo, algo cambió. El salón estaba a medio llenar. Afuera, la lluvia comenzaba a manchar los ventanales con trazos finos. Tomás ya estaba sentado cuando vio, a través del reflejo, que la puerta del restaurante se abría con un ruido distinto, como forzado, y que una figura que no pertenecía a ese lugar avanzaba vacilante por el pasillo entre las mesas. Era una joven mujer con un niño pequeño en brazos. Llevaba ropa gastada, una chaqueta demasiado fina para la estación y zapatillas húmedas por la lluvia. El niño dormía, su rostro hundido en el cuello de ella, apenas cubierto por una manta deshilachada. Algunos comensales alzaron la vista con incomodidad. Un camarero se apresuró a interceptarla, bajando la voz como si con eso pudiese borrar su presencia. «Señora, este no es lugar para...» Ella no pidió dinero, no gritó ni suplicó. Su voz, aunque baja, sonó firme y clara. «No quiero molestar». Solo preguntaba si habría algo de comida que ya no vayan a servir, algo que tal vez estén por desechar. «Mi hijo no ha comido en 2 días». El camarero vaciló. La encargada se acercó con la expresión de quien está por clamar a seguridad. Tomás observaba, todo sin moverse, su copa de vino detenida a mitad de camino. En otro tiempo, tal escena le habría parecido incómoda, tal vez inapropiada. Pero aquella noche, algo se quebró dentro de él, algo que llevaba demasiado tiempo guardando en la oscuridad. Se levantó en silencio y caminó hacia la entrada. No se dirigió a la mujer,
sino al camarero. Entregúele mi cena, di yo simplemente, y tráigale algo caliente para levar. La mujer lo miró sorprendida, con una mezcla de desconfianza y gratitud que no alcanzaba a convertirse en palabras. Él no dijo nada más. Regresó a su mesa, tomó su abrigo y se marchó. Desde la calle, antes de subirse al auto, lo vio todo a través del ventanal empanado, como la mujer se sentaba en un rincón del recibidor, abría con cuidado el paquete de comida, sacaba un trozo de carne y comenzaba a alimentar al niño con los dedos, con una ternura que lo estremeció. El niño, medio dormido, masticaba despacio, y ella lo acariciaba como si cada bocado fuera una promesa. Tomás no recordaba haber sentido algo así desde el accidente. El frío que lo envolvía por dentro, esa capa invisible que lo mantenía al margen del mundo, pareció agrietarse con cada gesto de aquella mujer. Esa noche no pudo dormir. Caminó de un lado al otro del departamento. Abrió libros que no le interesaban, encendió y apagó las luces. Volvió a pensar en Lucia, en Ignacio, en las risas que compartían en ese mismo restaurante. Pensó en cuántas veces había evitado mirar a la calle, al dolor ajeno, convencido de que no le correspondía. Pero esa imagen, una madre joven, empapada, alimentando a su hijo en la entrada de un restaurante de lujo, no lo abandonaba. Al día siguiente, regresó al restaurante temprano. Preguntó al personal si alguien sabía algo de la mujer, si había dejado un nombre, una dirección. Nadie supo responderle. Un camarero mencionó vagamente que la había visto salir caminando hacia el sur. Tomás tomó su coche y recorrió varias calles en silencio, sin saber qué buscaba o si de verdad quería encontrarla. Durante horas caminó por los alrededores del centro, luego siguió por Constitución, después por las avenidas menos transitadas del sur de la ciudad. Al final del día, en una calle lateral del barrio de Lanús, vio una camioneta vieja estacionada junto a un muro cubierto de grafitis. Los vidrios estaban empanados. Se acercó con cuidado. Dentro, recostada contra el asiento, dormía la mujer. El niño estaba sobre su pecho, envuelto en la misma manta. Tomás no hizo nada, no golpeó el cristal, no se presentó. Los miró durante varios minutos, inmóvil bajo la llovizna, como si el tiempo se hubiese detenido. Luego regresó a su coche y se alejó sin hacer ruido. El motor del auto rugió suavemente al arrancar, pero en su interior algo más fuerte comenzaba a moverse. No sabía qué era. No era lástima. No era redención. Era otra cosa, una certeza muda de que no podía seguir ignorando ese rostro, esa esquina, esa mujer que no pedía nada y aún así le había devuelto, sin saberlo, el primer atisbo de vida que había sentido en mucho tiempo. La imagen de aquella mujer dormida en el asiento de una camioneta desvencillada no se despegaba de la mente de Tomás, mientras el motor de su coche lo alejaba de la esquina. Algo dentro de él continuaba estático, como suspendido. Durante todo el trayecto de regreso a su departamento, no encendió la radio, no respondió mensajes, no revisó sus correos. Solo pensaba en ella, en el niño, en esa quietud forzada que les daba la noche como único refugio. Por primera vez desde que había aprendido a blindarse ante el mundo, sintió que no podía seguir mirando desde lejos. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer. No lo despertó ninguna alarma ni el ruido de la ciudad. Fue una inquietud nueva, una necesidad ineludible. Se levantó, se duchó, se vistió con ropa sencilla y salió sin desayunar. En el camino pasó por una panadería y compró facturas y pan recién horneado. Luego se detuvo en una farmacia abierta las 24 horas. Compró panales, un par de medicamentos infantiles básicos, cremas,
una mamadera nueva. No entendía mucho del tema, pero eligió lo más completo que encontró. En una tienda cercana adquirió también una manta de algodón, algo de ropa infantil, una mochila pequeña. Y cuando estuvo listo, condujo hacia Lanús, esperando que no hubiesen cambiado de lugar durante la noche. Aparcó a una cuadra y caminó en silencio. La camioneta seguía a Ali. En su interior, aún dormían. El niño estaba acurrucado en el pecho de la madre. Ella, con la cabeza inclinada hacia un costado, respiraba con calma, ajena al frío de la mañana. Tomás se acercó sin hacer ruido. Dejó junto a la puerta la mochila con todo lo que había comprado, y encima de ella un sobre con un papel doblado. En él escribió, con letra clara, la dirección de un hostel cercano y el número de una reserva a su nombre para 5 noches, habitación privada, sin necesidad de presentar documentación. Luego retrocedió unos pasos, observó la esquina una vez más y se marchó. Durante el resto del día intentó concentrarse en lo suyo, aunque lo suyo, últimamente, no era mucho. Mantuvo videollamadas con sus abogados, revisó informes económicos, respondió un par de correos. Pero nada lo distraía verdaderamente. A la tarde volvió a pasar por la zona. La camioneta ya no estaba. En el hostel preguntó si alguien se había presentado con el número de reserva. El recepcionista asintió sin dar detalles. Tomás se sintió aliviado, pero no pidió más información. Solo dejó dicho que alguien dejaría un paquete cada mañana para esa habitación. Y así lo hizo. A partir del día siguiente, cada mañana, bien temprano, Tomás preparaba con esmero una bolsa de papel. En su interior colocaba alimentos frescos, leche, frutas, pequeñas sorpresas para el niño, un peluche, un librito, una caja de colores, ropa limpia si notaba que algo podía hacer falta. Hay a veces también algún detalle para la madre, un jabón perfumado, un peine nuevo, un paquete de toallitas húmedas, un cuaderno. Siempre sin nota, sin firma, sin contacto, la rutina se volvió parte de su vida, le daba un propósito, una razón para levantarse, algo que no fuese su propio vacío. Comenzó a investigar discretamente sobre centros de atención gratuita, guarderías, programas de apoyo social. No se atrevía aún a hablarle directamente. No sabía si ella aceptaría su presencia, pero quería, al menos, allanar el camino, ser una presencia útil sin invadir. Alma, por su parte, al principio recibió todo aquello con recelo. La noche en el hostel había sido tan extraña como necesaria. Se había despertado sin entender si lo que había vivido había sido real. El paquete a la mañana siguiente la había hecho dudar aún más. ¿Quién podía estar detrás? El mismo hombre que le había dado su cena. Un empleado del restaurante, un desconocido que los había visto en la calle. No tenía respuestas, pero sí tenía hambre, su hijo también, y el contenido del paquete no solo estaba limpio y ordenado, era exactamente lo que necesitaban. Tomó la comida agradecida, dejó el resto sobre la mesa, sin decidir qué hacer con él, pero al segundo día, cuando volvió a aparecer una nueva bolsa, más completa aún entendió que aquello no era un acto aislado. Alguien se estaba ocupando de ellos. Pasaron los días. Alma empezó a relajarse. Ya no despertaba con miedo. El niño que hasta entonces había tenido un sueño inquieto comenzó a dormir mejor. Sus mejillas se llenaron de color, y su llanto se volvió más esporádico. Alma, al ver eso, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía bajar la guardia, que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. Con la seguridad del techo y la comida diaria, logró conseguir un pequeño trabajo limpiando un café por las mañanas, a cambio de un ingreso mínimo. Una vecina del hostal,
una mujer mayor que se encarinó con el niño se ofreció a cuidarlo durante esas horas. Todo era frágil, pero era vida nueva. Tomás seguía sin acercarse, pero observaba de lejos. A veces pasaba por la vereda opuesta y veía a Alma saliendo del hostal con el niño en brazos. Otras veces la encontraba sentada en un banco del parque cercano dándole la merienda. La forma en que lo sostenía, en que le hablaba bajito, en que le cantaba para hacerlo dormir, lo conmovía profundamente. Era como si todo lo que él había perdido se resumiera en esa esquina. Una mañana, entre los panales y los chucuetes, Alma encontró algo inesperado. Un pequeño sobre doblado. Dentro no había dinero, ni instrucciones, ni palabras, solo una joya en blanco, y en ella, con una caligrafía sencilla, una sola palabra escrita a mano: gracias. Lo había dejado ella. Lo escribió con timidez la noche anterior y lo deslizó dentro del paquete cuando el niño dormía. No esperaba una respuesta. Solo necesitaba decirlo. Tomás lo encontró al abrir la bolsa vacía que devolvían cada mañana. Se detuvo, leyó la palabra varias veces. No sonrió, pero sus ojos se humedecieron. La joya tembló en sus manos, y durante un instante sintió que su corazón, dormido durante años, volvía a latir. El vínculo era todavía silencioso, invisible, pero ya no era unilateral. Y justo cuando ese lazo comenzaba a consolidarse en algo más que necesidad y ayuda, la tragedia volvió a asomar su rostro. El niño empezó a toser. Primero fue un resfrío leve. Luego vinieron la fiebre, los escalofríos, el rechazo al alimento. Alma lo llevó al centro de salud más cercano, pero no tenían pediatra ese día. Le recomendaron otra clínica a 20 cuadras. Camino bajo la lluvia con el niño envuelto en mantas. Luego agotada. En la recepción le dijeron que sin obra social o dinero no podían atenderla. Intentó explicar, suplicar, pedir al menos que alguien revisara al niño. Nadie quiso escucharla. La recepcionista apenas la miró. El niño ya no respondía. Su cuerpo, caliente como una plancha, estaba inerte en sus brazos. Entonces recordó el número de teléfono que aparecía en una de las etiquetas dentro de una caja de medicamentos. Lo había visto tantas veces que lo memorizó sin querer. Sacó el teléfono con manos temblorosas, marcó, espero. Tomás respondió al segundo tono. Al escuchar su voz, Alma no supo qué decir, solo alcanzó a murmurar: no sé qué hacer. Mijillo, por favor. Él no dudó, colgó sin preguntar más, se levantó, tomó las llaves y salió. Sabía exactamente dónde estaba. Y sabía que no iba a llegar tarde. La lluvia apenas comenzaba a caer cuando Tomás detuvo su coche frente a la entrada de la clínica. El parabrisas empanado no le impidió ver la silueta de Alma sentada en un banco de cemento, con el cuerpo del niño envuelto entre mantas sobre su pecho. Su rostro estaba pálido, el cabello pegado a las sienes por el sudor y la humedad, la mirada fija en un punto lejano como si estuviera aferrándose al último hilo de esperanza. A su lado, la indiferencia del mundo seguía su curso. Pacientes que entraban y salían, enfermeros que evitaban mirarla, autos que pasaban ignorando la urgencia que su figura transmitía sin decir palabra. Tomás se bajó del coche sin cerrar la puerta, caminó con rapidez sin detenerse, sin buscar explicación. Solo se agachó frente a ella, puso una mano sobre el hombro de Alma y dijo, con la voz firme y serena que usaba en las juntas más críticas de su antigua vida: estoy aquí. Alma alzó la vista. Al reconocerlo, se le aflojaron los músculos. No dijo nada. No lloró, pero sus ojos hablaron por ella con un agradecimiento,
tan profundo que a Tomás le pareció que el mundo entero se había calado para escuchar ese silencio. Él no perdió tiempo. Entró al edificio, se dirigió a recepción, pidió hablar con el director médico. Nadie discutió. Su apellido aún tenía peso y su presencia imponía una autoridad tranquila pero inapelable. En menos de 10 minutos, un pediatra estaba examinando al niño en una sala privada y una enfermera le tomaba la temperatura con rapidez a cuidado. Tomás se quedó junto, Alma todo el tiempo, no le hizo preguntas, no le pidió explicaciones, solo la acompañó sentado a su lado sin que sus hombros llegaran a tocarse, pero transmitiéndole una cama que ella no sabía que necesitaba. El diagnóstico fue una infección respiratoria aguda, grave pero reversible si se actuaba a tiempo. El niño quedó internado esa misma noche con antibióticos y suero. Alma no se separó de él. Dormía en una silla, sostenía su mano, le hablaba al oído incluso cuando dormía. Tomás la visitaba todos los días, le traía café, ropa limpia, alguna comida que no fuera la del hospital. No preguntaba, solo ofrecía, y ella aceptaba en silencio, sin miedo, sin vergüenza. Durante esa semana, Alma y Tomás comenzaron a hablar por primera vez como iguales. Hablaban poco, pero con verdad. Él le contó de su infancia, del barrio donde creció, de cómo había dejado los estudios cuando se enteró de que estaba embarazada. Le confesó que, cuando el padre del niño se fue, intentó regresar con su madre, pero la puerta le fue cerrada con frialdad. Le habló de las noches en la camioneta, del hambre, del miedo, de la culpa por no poder ofrecerle algo mejor a su hijo. Tomás la escuchaba con atención, a veces cerraba los ojos, a veces se quedaba inmóvil, y, poco a poco, también fue soltando pedazos de su historia. Ignacio, Lucía, el accidente, el vacío que vino después. Le habló de su enojo con el mundo, de su cansancio, de cómo había dejado de sentir hasta que la vio aquella noche en el restaurante. Alma no interrumpía, solo escuchaba con esa mirada suya que parecía ir más allá de las palabras. Nunca lo juzgó, nunca preguntó más de lo que él ofrecía. Cuando dieron de alta al niño, Tomás ofreció llevarlos a otro lugar. Un departamento pequeño, amueblado, propiedad suya que usaban antes para invitados de su empresa. Estaba en un barrio tranquilo, cerca de una plaza y de una escuela pública. Alma dudó, no por desconfianza, sino porque no quería depender. Tomás lo entendió, le dijo que era temporal, que no había condiciones, que solo quería asegurarse de que el niño tuviera un lugar donde crecer sin miedo. Aceptó. Se mudaron juntos, aunque en departamentos separados del mismo edificio. Tomás visitaba al niño cada tarde. Jugaban con bloques, leía cuentos, le enseñaba palabras nuevas. Alma observaba desde la cocina, a veces con una sonrisa leve, otras con los ojos brillosos. Nunca dijo nada, pero su gratitud se notaba en cada gesto, en cada taza de té que preparaba para él, en cada cena que compartían en silencio. Un día, sin previo aviso, Tomás aceptó una entrevista televisiva. Era la primera desde su retiro. El periodista, un viejo amigo, le ofreció total libertad para hablar de lo que quisiera. Y Tomás, contra todo pronóstico, decidió hablar de ella. No dijo su nombre ni reveló detalles. Solo contó que, en uno de los momentos más oscuros de su vida, una mujer desconocida le recordó lo que significaba estar vivo. Dijo que él no lo había salvado, que él tampoco la había salvado a ella, pero que juntos, sin proponérselo, habían construido un espacio donde podían respirar de nuevo. Fue una entrevista corta, sincera, sin adornos. El video se volvió viral. Algunos lo celebraron, otros lo criticaron. Pero a Alma no le importó. Cuando lo vio, no dijo nada. Solo le dejó una nota sobre la mesa. Gracias por recordarme que valgo. Pero el pasado no siempre se queda donde uno lo deja.
Un mes después, el padre del niño apareció. Luego una mañana, tocó la puerta. Se presentó con una sonrisa falsa y palabras ensayadas. Decía que quería volver, que extrañaba a su hijo que había cambiado. Alma lo miró como se mira a un fantasma. No respondió. Le pidió que se fuera. Él insistió, gritó, amenazó con llevarse al niño. Tomás intervino sin vacilar. Llamó a un abogado, consiguió una orden judicial. En menos de 2 semanas, iniciaron un proceso legal. Alma, que al principio dudaba en involucrar a la justicia, entendió que era la única forma de proteger a su hijo. Durante el juicio, Tomás declaró. Su testimonio fue firme, claro, sereno. Declaró que, por decisión personal y emocional, deseaba asumir la paternidad legal del niño. Alma lo miró desde su asiento y, por primera vez, no se sintió sola frente al mundo. El juez dictó sentencia a favor de ellos. El padre biológico no tenía vínculos afectivos demostrables ni condiciones mínimas de estabilidad. La adopción fue aprobada. Ese día, Tomás llevó al niño al parque mientras lo empujaba en la hamaca. Le dijo que, a partir de ahora, estaría siempre con él. Esa noche, Alma lo invitó a cenar. Preparó milanesas con puré como si fuera un festín. El niño se quedó dormido temprano, y ellos se sentaron en la sala con una copa de vino. Hablaron poco, se miraron mucho, y en un momento Tomás sacó de su bolsillo una pequeña caja. No era ni lo caro, ni siquiera era oro. Era una sortilla sencilla de plata pulida sin piedras. Le dijo que no tenía discursos preparados, que no sabía hablar de amor con grandes palabras, pero que quería quedarse con ella, con el niño, con lo que eran juntos. Alma no respondió de inmediato, lo miró largo rato, luego tomó su mano, cerró los ojos y asintió. La boda fue sencilla como ellos. Un sábado, al mediodía, en el jardín botánico, bajo un árbol antiguo. No hubo cámaras, no hubo invitados famosos. Solo unos pocos amigos del hostal, una vecina, el abogado y el niño que corrió todo el tiempo entre flores y mariposas. Ella vestía un vestido claro, sin adornos, él un traje gris claro y una corbata mal anudada. Se tomaron de las manos y prometieron cuidarse. Eso fue todo. Nadie dijo que fue un milagro. No fue una historia de cuento. Fue una historia real de 2 personas heridas que, en el peor momento de sus vidas, decidieron no soltarse. Una historia sin príncipes ni damiselas, pero con dignidad, con ternura, con elección, y eso fue más que suficiente. Suscríbete para no perderte los próximos videos. Mira también los otros en el canal. Comparte este video con alguien a quien le pueda interesar.